Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre los componentes de la sangre. Mi nombre es Melanie Urcarina, carrera de primer semestre de odontología de la asignatura de microbiología. Índice. Aquí podemos observar lo que vamos a ver como los objetivos, la sangre, las generalidades de su función, generalidades de su composición, la plasma, las proteínas del plasma, los 3 tipos de la célula en la sangre, los tipos de glóbulos blancos. Aquí tenemos algunos objetivos que vamos a ver durante la explicación, que son conocer las funciones y la composición de la sangre dentro del campo de la microbiología, comprender la clasificación de los tipos de células ubicadas en la sangre, identificar la clasificación de los tipos de glóbulos blancos. ¿Ok? Bien, ahora sí empecemos. La sangre. La sangre es un vehículo líquido de continuación vital entre los distintos tejidos del organismo. Esto quiere decir que, como dice aquí, es un vehículo de líquido de comunicación que se pueden, que se comunican entre ellos para realizar una función. En la sangre podemos ver que transporta lo que son los nutrientes, los oxígenos a todas las partes del cuerpo para que nuestro cuerpo pueda funcionar. ¿Ok? Generalidades de la sangre. Aquí podemos ver las generalidades de la sangre, pero antes de esto tenemos que dar un poco de introducción más sobre lo que es la sangre. La sangre principalmente se han preguntado por qué es de color rojo. Es debido a la presencia de la hemoglobina en los hermatis. Su viscosidad y su densidad están relacionados con la cantidad de hematíes y su presión osmótica, sobre todo cuando su contenido en proteínas. Su pH se encuentra entre 7.5 a 7.45. ¿Ok? Ahora sí, las generalidades de la función de la sangre. Aquí podemos ver la distribución de nutrientes desde el intestino a los tejidos, intercambio de gases. Aquí el intercambio de gases, como dice aquí, podemos ver el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Aquí es donde entra, ¿cómo podemos decirlo? Oxígeno limpio y desecha lo que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono podemos decir que es la contaminación que tiene nuestra sangre y tiene que desecharla. El transporte de productos de desechos resultantes del metabolismo celular desde los lugares de producción hasta la eliminación. Esto quiere decir, como resultantes del metabolismo celular, que son también los desechos que pueden sacar las células, nuestras células. Las células sacan un desecho que también se va en la sangre. Transporte de hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los tejidos diana. Protección frente a microorganismos invasores, protección frente a las hemorragias. Aquí tenemos la protección frente a microorganismos invasores, donde vamos a ver la composición de glóbulos blancos que puedan hacer que nuestro cuerpo que tiene varios sistemas de defensa que nos ayudan contra, como dice aquí, microorganismos o infecciones o entre otros. Aquí podemos ver la composición de la sangre. La sangre consta de una parte líquida, el plasma sanguíneo, en el que se encuentran elementos formales, las células sanguíneas en suspensión. La sangre es de color rojo a la presencia de la hemoglobina, es como ya les dije anteriormente, donde se ve su pH que se encuentra en 3.35 a 7.45. Podemos decirlo que la plasma sanguínea es la parte como babosita que se encuentran todas las células sanguíneas, que esto es como que para que se puedan mover un poco mejor. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver las hemoglobinas que están en el interior del glóbulo rojo.
Aquí está como un conducto, como dijo ahí, un vehículo que puede pasar lo que es el oxígeno, los nutrientes y entre otros. La sangre. Aquí tenemos los 4 tipos componentes principales que vamos a ver, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, la plasma. Los glóbulos rojos transportan oxígeno y nutrientes y desechos. Los glóbulos blancos combaten enfermedades y protegen el cuerpo de infecciones, como les dije anteriormente. Las plaquetas se reúnen donde hay lesiones y ayudan en el proceso de la coagulación. Y la plasma, líquidos de color amarillento en el que flotan los demás componentes. Aquí antes de entrar a lo que son los componentes que les dije anteriormente, queremos ver sobre el volumen de la sangre en nuestro cuerpo, o también llamado volemia. Podemos ver el cuerpo que está distribuido a un 8%, del peso corporal. Esto quiere decir que es de 5.5 litros en hombre, de alrededor de, ¿cómo podemos decir? De 70 kilogramos a 250 miligramos en un recién nacido, que pese 3.2 kilogramos. Del volumen sanguíneo también alrededor de 1 litro se encuentran en los pulmones, 3 litros en la circulación venosa, y el litro restante se reparte entre el corazón, las arterias cismáticas y las arteriotas y los capilares. Ok, aquí se puede ver el 8% de la sangre, el 92% de otros fluidos y tejidos. Aquí están los porcentajes por volúmenes de la plasma, los sólidos de la sangre. Aquí están, en la parte de aquí podemos ver lo que vamos a ver un poco más adelante, cómo se encuentran los glóbulos rojos relacionados en porcentaje en nuestro cuerpo. Aquí, pero este es un tema muy importante sobre la volemia, sobre el volumen de la sangre del cuerpo. Aquí tenemos el plasma sanguíneo. Ya les di un poco de introducción de lo que era. Aquí está. Es un líquido amarillento claro construido de 95% de agua y el 5% restante por diversas sustancias en solución y suspensión. Estas sustancias incluyen iones, minerales, lo que son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y otras pequeñas moléculas orgánicas, en lo que tenemos los aminoácidos, ácidos grasos, la glucosa y proteínas plasmáticas, albúminas y fibrinógenos. Aquí se podemos ver, aquí tenemos lo que son el plasma, que está por iones de agua, las proteínas y los nutrientes y desechos de gases. Y la parte que es blanquita, que como señala aquí la flecha, tenemos los glóbulos blancos, más las plaquetas, y lo que está de rojo claramente son los glóbulos rojos. Aquí tenemos lo que son las proteínas del plasma sanguíneo, ¿ok? Constituyen del 7 al 9% del plasma, de 6 a 9 gramos de 100 mililitros, destacando 3 grandes grupos de proteínas albúminas, que son las globulinas, los factores de coagulación como el fibrinógeno y los protonina. Aquí podemos ver una imagen de, como decía, es como un líquido amarillo, que es a lo que llevan los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos rojos, entre otros. Como dice el plasma, tiene lo que son las proteínas del plasma, que ayudan al plasma mismo a que tenga un poco más de fortalecimiento. Ahora vamos a ver los tipos de las proteínas del plasma sanguíneo.
primero, la albumina. Son las más pequeñas y abundantes que representan el 60% de las proteínas del plasma. Aquí está. Las sintetiza el hígado y actúan como transportadoras de lípidos y hormonas esteroides en la sangre, siendo responsables de la mayor parte de la presión osmótica, presión oncótica que regula el paso del agua y solutos a través de los capilares. Como podemos ver aquí, podemos ver lo que hace la albumina. Sintetiza el hígado y actúa como transportador de lípidos. Como sabemos, los lípidos son los que ayudan a dar energía a nuestro cuerpo y es muy importante. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar la albumina, que es de color verde. Son uno de los tipos de proteínas del citoplasma. Si tenemos una de las proteínas, la globulina. Este es otro tipo de las proteínas de podemos ver otro de las proteínas que estábamos hablando a continuación, y esta es la globulina. Representa el 40% de las proteínas del plasma. Se dividen en globulinas, globulinas Y, globulinas M y globulinas R, como podemos ver a continuación. Las globulinas A y B se sintetizan en el hígado y transportan lípidos y vitaminas liposolubles en la sangre. Y los globulinas Y son anticuerpos producidos por las células plasmáticas y resultan fundamentales en la defensa del organismo frente a infecciones. ¿Okay? Son muy importantes, como dice aquí, una sintetiza en el hígado y otra es muy importante para la defensa de nuestro organismo. Tenemos el siguiente, que es el fibrinógeno. Es muy importante factor de la coagulación. Es sintetizador por el hígado y representa del 2 al 4 de las proteínas del plasma. ¿Ok? Aquí podemos ver una imagen donde lo representa. Son como tejiditos, se puede ver como telarañitas de color blanco para que lo puedan diferenciar, que es el fibrinógeno. Aquí puesto que tenemos que tener mucho ojo con este tema, que algunas personas se confunden en lo que es el plasma y el suero. Por eso aquí he puesto las diferencias que hay entre ellos. Aquí, el plasma es la parte líquida de la sangre sin coagular, sobreviviendo a que cada cuanto la sangre sea coagulada. ¿Ok? El suero es el líquido sobrenadante en el cual la queda cuando la sangre total sea coagulada, por lo que tiene una composición similar a la de la plasma, aunque sin fibrinógeno ni otros factores de coagulación. Aquí podemos ver la diferencia, que el plasma es sin coagular y el suero es que la sangre está totalmente coagulada. ¿Okay? Aquí podemos ver una imagen donde está el plasma y el suero, donde se ven las células del coágulo, y en el plasma podemos ver lo que no se coagula, ¿ok? O lo que está sin coagular. Eso para que quede claro. Ahora vamos a ver las células en la sangre. Vamos a ver los tres, como ya les dije anteriormente: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o los ocitos, en las cuales se dividen en dos tipos muy importantes: las plaquetas o trombocitos. Los glóbulos blancos se dividen en dos, que son los granulocitos, los leucocitos granulares, y también se dividen en granulocitos y leucocitos. Los glóbulos rojos,
¿Qué son los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos, o también llamados los eritrocitos, son el tipo de células más numerosa de la sangre, ya que se constituyen el 99% de los elementos formes de la sangre. En realidad no son verdaderas células porque no tienen núcleo ni otros organelos y su tiempo de vida es limitado. Dura aproximadamente unos 120 días. Aquí podemos ver que está, podemos ver que está dentro de la sangre lo que son los glóbulos rojos. Claramente son rojos, como podemos ver en la imagen, que son muy numerosas, como dijo, al 99%. ¿Ya? La función de los glóbulos rojos. Su función es transportar la hemoglobina y en consecuencia llevar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. Como les dije anteriormente, es la función que realiza, que desecha todos los organismos, todos los desechos de la célula y otros organismos. Glóbulos blancos. Vamos a ver otro tipo que son los glóbulos blancos. Los eusocitos son células sanguíneas verdaderas, puestos que tienen núcleo. ¿Okay? Es lo contrario a los glóbulos rojos que no tenían. ¿Ya? Al contrario, sucede con los hematies o las plaquetas. Son las unidades móviles del sistema de protección o el sistema inmune. Como ya lo habíamos visto, que el sistema inmune, como ya les dije, que es un sistema de defensa del cuerpo humano. Tiene mayor tamaño de los hematias y están presentes en la circulación en un número mucho menor a unos 7.000 o unos 7.000 como podemos verlo aquí, millones por litro de sangre. Gran parte de ellos madura en la médula ósea, granulitos, monocitos y linfocitos B, y el resto en el timo linfocitos T, que vamos a verlos a continuación también. Aquí he puesto una imagen para que puedan ver los glóbulos blancos, que realmente son blancos, y en los cuales hacen una defensa para que no pueda entrar un microorganismo que pueda dañar nuestro cuerpo. Aquí tenemos los tipos de glóbulos blancos. Tenemos dos, que son los granulocitos o polimorfonucleares. O el otro que tenemos los agronulocitos o mononucleares. ¿Okay? Que tenemos en el primero? Tenemos tres, que es el neutrófilos, los eosinófilos, los facinófilos, y en los agranulitos tenemos los monocitos y los linfocitos, que vamos también a ver a continuación cuáles son cada uno de sus funciones, también que realizan, y también para qué también nos serviría. ¿Okay? Aquí, ¿qué quiere decir polimorfonucleares? O sea que tienen múltiples núcleos, ¿ok? Y mononucleares que solo tiene uno, ya, para que quede eso claro. Aquí he puesto un cuadro de cuáles son los porcentajes de glóbulos blancos en el cuerpo humano. Tenemos los neutrófilos, que es el 62%, que es la mayoría en nuestro cuerpo. Los eosinófilos, el 2.3%, los basófilos, que es el 0.4%, los monocitos, el 5.3%, y los linfocitos, el 30%. Vamos a ver los granulocitos o polimorfonucleares, que se dividen en tres: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos representan el 60% del total de los leucocitos circulares y por tanto son los más numerosos. Una vez producidos en la
médula ósea quedan almacenados durante varios días antes de ser liberados a la circulación, en donde permanecen 4 a 8 horas antes de emigrar a los lugares donde son necesarios. Son fagocitos, es decir que son capaces de ingerir partículas extrañas sólidas. ¿Ok? Aquí podemos ver que los notófagos, como ya les dije, son el 60% total. ¿Ya? Y aquí dice que son los más numerosos y son producidos en la médula ósea. ¿Ya? Vamos con los siguientes, que son los eosinófilos. Representan el 2% del total de los leucitos circulares. Son fagocitos, es decir, que son capaces de ingerir partículas extrañas sólidas y carecen de desempeñar un papel importante frente a infecciones por helmintios. Como estos microorganismos son demasiado grandes para ser fagocitados por una sola célula, los cocinófilos secretan proteínas que atacan las membranas externas de los parásitos y los inactivan y los destruyen. Aquí dicen una cosa importante, que secretan proteínas. O sea, al momento de secretar es donde dice atacan directamente lo que es la capita, el protector de los parásitos, y es donde inactiva y los destruyen totalmente. ¿Ok? Aquí tenemos el tercero, que son los basófilos. Los basófilos son un tipo de leucocito que tienen un papel en la protección inmunitaria, por ejemplo, detectar y destruir los cánceres en estadios muy tempranos y la reparación de heridas. Los basófilos pueden liberar histamina y otros mediadores y participan en el inicio de las reacciones alérgicas. Los basófilos, como dice aquí, detectan y destruyen los cánceres. O sea, aquí podemos decir lo que conlleva a mano con las células natural killer, que son los que también eliminan células cancerígenas. ¿Ok? Los granulocitos o mononucleares. Estos se dividen en los linfocitos. Los linfocitos son las células sanguíneas encargadas de la inmunidad adquirida o específica. Pasan a los tejidos, de nuevo la linfa y otra vez a la sangre, y así continuamente. Aquí tenemos dos tipos, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Morfológicamente no es posible diferenciarlos entre sí, pero hay que realizar estudios inmunológicos con marcadores de membrana. El 80% de los linfocitos circulares son linfocitos T. A continuación vamos a ver estos dos tipos de linfocitos. Los linfocitos B tienen como receptores de superficie ciertos tipos de anticuerpos que son inmunoglobulinas, y al ser activados por el antígeno específico por estos receptores se transforman en células plasmáticas, que son las encargadas de producir y secretar los linfocitos. Los linfocitos B maduran y se hacen inmunicompotentes en la médula ósea. Aquí podemos ver que, como podemos ver aquí, que maduran en la médula ósea. ¿Ok? O sea, los linfocitos B, como dice también, son ciertos anticuerpos, ¿ya? Que son activados para que puedan eliminar a los microorganismos que puedan entrar a nuestro cuerpo. Tenemos los linfocitos P que está clasificado en 5 anticuerpos, que tenemos el IgA, el IgD, el IgM, el IgE, el IgG. Vamos con el primero, que es el IgA. Es la inmunoglobulina que se encuentra en las secreciones como la saliva, la bilis o el calostro. Aquí podemos ver que se encuentra en lo que también ya vimos anteriormente, que en otros temas ya dados, que en la saliva se encuentra este anticuerpo. Por ejemplo, en la saliva tenemos este anticuerpo para que
pueda protegernos de microorganismos o bacterias que puedan entrar en nuestra cavidad oral y así poderlos eliminar. El IgD actúa como receptor de superficie en los linfocitos B conjunto la IgM. O sea, es como el receptor. Aquí dice recepta los linfocitos B. ¿Ok? Estos con ayuda de los IgM. En cambio, los IgM actúan como receptor de la superficie en los linfocitos B conjunto con la IgD. Aquí podemos ver que hay varios anticuerpos que se ayudan entre ellos o se receptan entre ellos, ¿ya? Podemos ver la IgG. Aquí vemos como estos que se receptan, que es el IgD y el IgM. La IgE se unen a los receptores BC que están en los mastocitos y en los basofilos, con lo que facilitan la respuesta inflamatoria frente a un antígeno, ¿ya? Y aquí tenemos la IgG. Es capaz de cruzar la membrana placentaria, con lo que suministra anticuerpos al feto para proteger mientras están en el útero y durante algunos meses después del parto. O sea, podemos ver lo que el IgG traspasa lo que es la membrana placentaria para poder cuidar o defender al feto de cualquier tipo de cualquier organismo que quiera entrar y hacerle daño, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son los linfocitos T. Los linfocitos T maduran y se hacen inmunocompetentes en el timo. Los linfocitos T son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madres en la médula ósea. Ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer. También se llama célula T y timocito. Aquí podemos ver que ayuda a proteger el cuerpo de infecciones y a combatir el cáncer. Ya, porque ya les sabía del cáncer, porque hay varias células en conjunto que son células que ya están dañadas y son parte de células cancerígenas. Ya, aquí podemos ver también que lo conocemos como otro nombre, como se llama célula T y timocito. Aquí tenemos tipos de linfocitos T. Los linfocitos T tenemos los citotóxicos, que son activados por células cuya estructura química se ha alterado, como se puede ser en una célula neoplasmática, una célula infectada por un virus o por una bacteria intracelular o de una célula trasplantada no compatible. ¿Ya? Aquí podemos ver que cuando, como dice aquí, cuya estructura química se ha alterado, o sea, que no está en control, que al momento de estar en control o es como una célula infectada ya por un virus o por una bacteria en lo cual tienen que combatirlo. Los linfocitos T colaboradores, como dice su palabra, son colaboradores, los colaboran. Y también los linfocitos T son citotóxicos, o sea, tóxicos, ¿ya? En los colaboradores, después de sufrir fagocitosis por el macrófago o los endocitosis por los linfocitos B, los fragmentos del antígeno forman complejos con las proteínas y se insertan en la membrana plasmática de los linfocitos B y los macrófagos, que por ello se llaman células presentadoras de antígenos, con lo que pueden ser reconocidos con los linfocitos T colaboradores. Aquí dice que los linfocitos T son los colaboradores con los linfocitos B para que puedan realizar una función contra los anticuerpos que se puedan presentar contra los microorganismos que podemos ver en nuestro cuerpo. Aquí tenemos una pequeña bibliografía donde se puede ver que saqué la información, que es de gran importancia para que podamos saber los componentes de la sangre y los glóbulos blancos de nuestra defensa, como podemos saber cómo combaten, cuáles son sus tipos y entre otros.
Y muchas gracias por su atención y que les vaya bien. Chao, chao.